Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la 11ª emisión de Demoliendo Mitos Reacciones en Patreon. Muchas gracias por acompañarnos. En esta emisión vamos a realizar una reacción, un análisis a partir de una joya cinematográfica del cine de suspenso político y más concretamente del cine de suspenso político nuclear ligado a la Guerra Fría. La película en concreto denominada Punto Límite, esa la traducción, de ahí mis dudas. Punto Límite, esa la traducción tanto al español de España como al español de Hispanoamérica. Y para esta reacción, lógicamente, nos acompaña, a propósito de España, desde allí, desde Madrid, el señor Fernando Moragón. Fernando, querido, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, bien, no tengo más remedio que suscribir tus palabras que acabas de decir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Y bueno, eh, pues efectivamente una película, interesantísima, una joya, y en el contexto de la Guerra Fría, un contexto que aunque es distinto al actual, pero sí que muchas cosas son aplicables y nos llevan a la reflexión bueno, de aquel momento y del que vivimos ahora. Efectivamente, algunas cuestiones sobre esta película, una película estrenada en el año 1964 en blanco y negro, dirigida por un genio del cine, el señor Sidney Lumet, director de 12 hombres en pugna, por lo menos esa es la traducción en Sí, Hispanoamérica, 12 hombres hombres en sin piedad en sin España. piedad en español o 12 Angry Men en inglés, un peliculón clásico del cine, director también de Sérpico. Y sobre el contexto, por cierto, la película, una vez más, apareció a finales de 1964, pero si recapitulamos los años anteriores, vamos a establecer un escenario verdaderamente muy, pero muy ajetreado, muy tenso en cuanto a las tensiones de la Guerra Fría, solo por recordar algunas cuestiones. 1958 para 1959, Revolución Cubana. En 1962, la publicación de la novela sobre la cual aparece basada esta película una vez más, con el mismo nombre que la novela, Punto Límite. Esto en el 62, a principios del 62, su publicación. A finales del año 1962, en octubre, la crisis de los misiles con Kennedy y Khrushchev. Kennedy, por cierto, en el gobierno, si no recuerdo mal, desde el 61. En el 63, el inicio del rodaje de esta película sobre la novela publicada en el 62, y a finales de ese año, durante el rodaje, el asesinato de Kennedy, ¿sí? Con lo cual, una seguidilla verdaderamente de hechos, ¿verdad? Muy, pero muy importantes: crisis de los misiles, asesinato de Kennedy, y en el 64 finalmente la publicación de esta película, pero con una salvedad o con una situación insólita, porque ese mismo año también apareció la película Doctor Strangelove en inglés, traducida al español de Hispanoamérica como Doctor Insólito, y en España Teléfono Rojo. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, por si no quedaba Vola claro. Es decir, Realmente aquí ocurrentes los traductores. sí, Ninguna relación con inventándose el todo, título. pero venga, ya puesto, nos inventamos teléfono rojo, volamos hacia Moscú, mañana va a llover y tengo mucha hambre. ¿Qué más da? Exactamente. Bueno, ¿por qué Eh, lo importante de esta coincidencia? sí, Porque a pesar de que esta otra película, dirigida nada más y nada menos que por Stanley Kubrick, llamada en inglés una vez más Doctor Strangelove, a pesar de que esa película presenta una historia en clave de comedia negra, ambas películas presentan una historia muy parecida, ¿sí? O realizan un acercamiento a la cuestión de la posibilidad de un accidente
en términos de la Guerra Fría, de la guerra nuclear, con enfoques distintos, pero con una historia muy parecida. Y por esta razón, aparentemente, según las investigaciones, mientras Kubrick ya había comenzado el rodaje de su película, de repente lo participan de la producción de esta otra película muy parecida. ¿Y qué determina Kubrick? Uy, si esta aparece antes de la nuestra, entonces la nuestra un fracaso, porque, claro, dos películas muy parecidas sobre el mismo tema. Entonces comienza Kubrick y su estudio un juicio por copyright, por derechos, contra esta otra película. Y finalmente generan un acuerdo, en lugar de comenzar el juicio, realizan un acuerdo por fuera de los tribunales, según el cual Kubrick puede presentar su película a principios del 64, de 1964, y otro director, Sidney Lumet, recién a finales del 64 puede realizar el estreno. La presenta por 8 o 9 meses después. Y por esta razón, Fernando, por lo menos esa es la explicación de los críticos de cine, esta película generó una recaudación bajísima. Representó en términos comerciales un fracaso, pero generó críticas excelentes y nos van a acompañar ahora en la película. Realizaron un peliculón, la película un clásico hoy del cine, pero bueno, en su momento no llamó la atención, quizás porque poquito tiempo antes había aparecido una película relativamente parecida sobre el mismo tema con Doctor Strangelove. Sobre el título en inglés de la película en realidad Fail Safe, algo mucho más parecido en términos textuales a la expresión a prueba de fallos, tal vez es el título correcto de la película, sí. Pero bueno, realizaron la traducción de punto límite, tanto en España como en Hispanoamérica. Bueno, todo un género. Fernando, no, se creó en aquella época todo un género que podríamos llamar de catastrófico nuclear, por llamar así. Es decir, un montón de películas que tienen en cuenta la Guerra Fría y la posibilidad de una gran debacle, una guerra nuclear, etcétera. Y es todo un género el que se creó durante esos años sobre este tipo de cuestiones. Y lo que nos demuestra es que ya en aquella época eran más conscientes de la posibilidad de un peligro nuclear que ahora, que estamos peor, y sin embargo, aquí estamos todos contentos y alegres, bueno, sin enterarnos de lo que pasa. De Marvel, de superhéroes de Marvel, ¿no? Efectivamente. De hecho, un poquitín más sobre el contexto. Más o menos entre finales de los 50 y principios de los 60, la humanidad genera la capacidad de destrucción masiva necesaria para la extinción de la raza humana, o por lo menos por esos años los propios líderes de los países determinan eso, realizan esa asunción, incluso con palabras de Kennedy, si no recuerdo mal, por ahí, de que podemos generar la destrucción del mundo. Eso más o menos a finales de los 50, principios de los 60, plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, y por eso van apareciendo estas obras primero como novelas, la del 62, la original de la novela sobre la cual aparece basada esta, pero unos años antes también, en el 58, una novela llamada Red Alert, Alerta Roja, sobre la cual comienzan después la película de Kubrick, Doctor Strangelove. Y todas estas novelas y estas obras anteriores al 62, una vez más, la de esta película como la otra, Alerta Roja, del 58, presentaban un escenario después materializado en la práctica en la crisis de los misiles. Quizás no exactamente la misma historia, sí, pero sí historias muy parecidas, ¿no? Con lo cual aparecían en línea con la realidad. Ya se veía venir, quiero decir que lo que demuestra es que la gente que estaba más o menos enterada de cómo estaba la situación, de las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos y viceversa, pues ya se veía como un peligro real. De ahí que escritores, luego directores de cine, productoras, empezaron a hacer películas. Incluso mezclando géneros. Yo me acuerdo de una traducida al español, Ultimátum a la Tierra, que es de ciencia ficción,
pero lo que el mensaje es que viene un platillo volante, literal, con un extraterrestre que tiene un robot poderosísimo, y después de que pasa una serie de cosas, lo que viene a decir es o ustedes dejan las armas, se quitan las armas nucleares, tal, se construyen un mundo pacífico o les destruimos. Ajá, Eh, qué bueno. es decir, claro, es decir, entonces, bueno, ya digo, todo un género de películas que se hicieron y sin embargo ahora, por desgracia, ni una, bueno, por lo menos que yo conozca, no hay nada ni remotamente parecido. Y lo que tú señalabas, no olvidemos que la crisis de los misiles de Cuba concienció a Kennedy de que esto no podía seguir así, que si seguíamos así, a la siguiente nos íbamos todos a la porra. Y el intento de llegar a acuerdos de desarme con los soviéticos se esgrime como una de las razones para su asesinato. Efectivamente. Y el desarrollo nuclear de Israel también. Esa es la otra hipótesis Efectivamente. ligada a esto. Y por cierto, a partir de entonces, Fernando, después de todo este tiempo, entre comillas, la humanidad generó la conciencia necesaria para comenzar un montón de acuerdos ligados al control de armas nucleares, la mayoría de ellos hoy abandonados por Estados Unidos en los últimos años, Bueno, la entre mayoría otras no, cosas. todos. Todos los acuerdos de armamento, tanto de control de armamento, tanto nuclear o desarme nuclear como de armas convencionales, se han salido de todos. Ya no queda ni uno. Y mira que Todavía eran el unos de no cuantos. proliferación, el primero de todos, más, Era, sí, más, sí, más teórico que, o más declamativo que fáctico, el Tratado de No Proliferación, el primero de todos, ese todavía aparece en pie, pero no determina ninguna limitación concreta, ¿no? Del 70, efectivamente. el ingreso del Hay un TNP, claro, un compromiso general compromiso. entre países nucleares que se comprometen a desnuclearizarse y el resto que se comprometen a no tener armas nucleares. Pero esto, pues Pero bueno, sí, no se ha cumplido. en términos sí, o declamatorios, efectivamente. Sí. Bueno, Pero solo comencemos, un apunte. Sí, Fíjate qué diferencia con sus claros oscuros, que tuvo muchos, pero entre un tipo como Kennedy, que tampoco que fuera un lumbrera, pero bueno, pero fíjate la diferencia entre eso, entre Kennedy y George Bush hijo, incluso el mismo Obama, Biden, Trump. bueno, atentos a todos para precisamente eso, acompañar el rol de los presidentes, tanto del presidente estadounidense, aquí Sí, con un nombre de ficción, como del presidente ruso, soviético en su momento, y al final podemos realizar una comparación entre las alturas o bajezas, ¿no? De cada quien respectivamente. ay, ay, ay. Em, eh, dos cuestiones organizativas. Vamos a presentar en esta primera emisión la primera mitad de la película, una película de 2 horas, y en la próxima emisión la segunda mitad, las dos igualmente interesantes. Y la película, por cierto, comienza con una referencia a España, de alguna manera fortuita, pero interesante a través de un sueño del protagonista. ¿Comenzamos, Fernando, querido? Vamos allá. Vamos a acomodar nuestras cabezotas por aquí. Eso, ahora sí.